Bendecidos hermanos. La semana pasada hemos quedado, ¿no es cierto?, hemos visto alguna diferencia y alguna definición un poquito más detallada de santidad y pureza, que necesariamente son necesarias para ver a Dios, ¿no es cierto? Y eso lo vimos. Vamos a Zacarías 8:3. Así dice Jehová: yo he restaurado Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, el monte de santidad. Dijimos la semana pasada, ¿no es cierto?, que la santidad era indispensable para poder ver a Dios y para poder tener una relación con Él. Él ha restaurado Sión, está restaurando Sión, muchos no han entrado a Sión y otros van a entrar a Sión. Que ese es otro tema. Pero Sión es una ciudad y es un monte santo. Y lo que es santo solamente tiene parte con lo santo. Nadie que no sea santo puede entrar a un lugar santo, si no lo haría profano, que es lo contrario a santo. Dijimos la semana pasada que santo era algo apartado, algo exclusivo, algo que se consagraba para el uso o para una acción puntual, ¿no es cierto? Y solo para eso. Y el hecho de ocupar eso que estaba consagrado para otra cosa lo hacía profano, de propio. Si no lo utilizamos para lo que se consagró, lo estamos haciendo profano. Yo me acuerdo que cuando mi papá me regaló el saxofón, ¿no es cierto? Mi papá lo ungió con aceite y todo, y yo ensayaba para la iglesia y tocaba en la iglesia. Y algunas veces me pidieron que tocara el saxofón en otra instancia. Entonces yo dije, entonces voy a empezar a ensayar algunas canciones, ¿no es cierto?, que no eran cristianas. Entonces como yo las ensayaba en la casa y no me sonaban, yo decía, esta cuestión no pega ni junta. O sea, estoy tocando, pero de repente, ya pasó un ratito y el Espíritu Santo me contestó, me dijo, porque yo no te di el saxofón para esto. Y me recordé del momento en que mi papá, ¿no es cierto?, oró por mí, oró por el instrumento que me había dado y por la consagración que había hecho con ese instrumento. Y yo me recordé y dije, con razón no me suenan las notas. Yo tocaba las notas todo, pero la sentía algo así como un címbalo que retiñe. Suena, pero no suena. Suena en la nota, pero no pega ni junta, no hay nada con la música. Entonces yo hice lo siguiente. Cada vez que me invitaban a tocar a cualquier otro lugar, yo agarraba cualquier pista, ¿no es cierto?, de una música cristiana, y con la música cristiana yo me iba. Alguna vez me invitaron a tocar a una universidad en Santiago, y estuve como 2 horas tocando, pero puras canciones cristianas. Y una persona se acercó a mí y me dijo, oye, esas canciones que son tan bonitas, no las conocía. Y sí, le dije, son canciones cristianas que tocamos en la iglesia. Y me empezó a preguntar cosas. Y me sirvió para poder hablar de Dios. Al menos a una persona. Quizás el resto algunos las conocían, porque algunos me miraron cuando escucharon algunas canciones. Pero yo con eso entendí que mi instrumento, si me iban a pedir que yo tocara algo con mi instrumento que estaba consagrado, lo único que iba a poder tocar era para lo que estaba consagrado. Si no, lo iba a hacer profano. Y cuando algo es profano, no tiene el respaldo de la gracia de Dios. La semana pasada hablábamos, ¿no es cierto?, que Dios le dijo al pueblo de Israel, o le decía a Salomón, perdón, le decía, si tú profanas el santuario, yo voy a raer el pueblo de su tierra. Y este altar que yo he levantado para morar ahí, va a ser escarnio y va a ser la vergüenza. Y todos se van a burlar de ustedes porque ustedes lo profanaron.
Entonces algo que Dios ha consagrado, que Dios ha santificado, si nosotros lo profanamos, Él se retira. Él no puede habitar en algo profano. Entonces es indispensable. Y Zacarías 8 declara, ¿no es cierto?, respecto de cuál es la plataforma y el ambiente donde nosotros debemos vivir, que es Sión, que es el reposo, que es un monte santo, como lo habla David, ¿no es cierto?, que es la ciudad celestial. Es un monte de santidad, que está consagrado para santos. Y Primera de Tesalonicenses 4, 2 y 3, ¿no es cierto?, nos habla de que no debemos, ¿no es cierto?, fornicar. Vamos a 1 Tesalonicenses 4, 2 y 3. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que nos santifiquemos. Hablamos la semana pasada que Dios nos santifica, pero después de esa santificación y después de esa purificación, por su elección, la santificación, y su purificación por el lavamiento, ¿no es cierto?, mediante la sangre de Cristo, nosotros entramos en un proceso de santificación y purificación que es constante y que depende de nosotros. Nosotros debemos operar en esa santificación y en esa purificación. Y vimos algunos versículos. Y aquí la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, ¿no es cierto?, y que nos apartemos de fornicación. Y recuerden que cuando Dios le hablaba al pueblo de Israel, les decía, ustedes deben ser santos porque yo soy santo. En el Antiguo Testamento le dijo muchas veces cuando le declaraba la ley, ustedes tienen que ser santos porque yo soy santo. Y dice, no forniquéis con otros dioses. Y cuando la semana pasada yo les hacía un ejemplo, ¿no es cierto?, les planteaba un ejemplo, de que cuando estamos en la iglesia y estamos pensando en cosas que están fuera de la iglesia y que vienen después de la iglesia, estamos entrando en estas cosas. Cuando estamos acá y estamos pensando en que nos falta el dinero estamos fornicando. No estamos hablando de fornicación carnal, eso está en otro contexto. Acá estamos hablando de santificación, y cuando fornicamos es cuando empezamos a relacionarnos con otra cosa, que no es santidad. Si estamos acá, estamos concentrados en lo que estamos haciendo acá. Si estamos dedicando tiempo a Dios, no podemos con nuestra mente vacilar en otras cosas. Eso es entrar en fornicación. Y eso debemos tenerlo claro, eso es santidad también. Recuerden que los sacerdotes en el templo, el sumo sacerdote tenía una mitra que decía santidad a Jehová. Santidad o exclusividad a Jehová. Mi dedicación a Jehová. Todo mi servicio a Jehová. Ellos cuando estaban dentro del templo ni siquiera pensaban en cosa alguna que no fuera en los ritos que ellos realizaban, las ceremonias que ellos hacían. Tenían que estar conscientes. Si ellos fallaban en alguna cosa y empezaban a hacer algo que no correspondía, ellos profanaban el lugar santo, ellos profanaban el lugar santísimo. Y esto era vital. Esto era vital. Y vemos que el pueblo de Israel entró en fornicación una y otra vez, con distintos pueblos. Con los filisteos, con los amorreos, con los cananeos, con los heveos, con los gergeseos, con todos los que moraban en la tierra que Dios le había prometido. Cuando Dios le dijo a Abraham, desde Abraham está Dios hablándole acerca de Israel, que deben apartarse, que no deben mezclarse, que cuando lleguen a ese lugar que era prometido, no se contaminaran con ciertas cosas. Era una prevención, era un llamado de atención a estar preparados por si se les quería meter algo, ¿no es cierto? Pero el pueblo de Israel, en su terquedad y en su necedad, con mucha mala memoria, se contaminó una y otra vez. Ellos profanaron las leyes de Dios una y otra vez.
El pacto que Dios había hecho con Abraham para el pueblo de Israel, lo profanaron una y otra vez. Ellos profanaron el día de reposo, ellos profanaron la ley completa. De hecho, por eso Jesús vino a este sistema que estaba corrupto, ¿no es cierto?, como vimos la semana pasada, y lo vino a poner en orden. Vemos que el fariseo cumplía todas las leyes, pero aunque cumplían todas las leyes, ellos profanaban el espíritu de la ley. Al final profanaron igual la santidad. Y esto era vital, porque no podemos acceder a las cosas que Dios tiene para nosotros sin santidad. ¿Sí? No podemos acceder a las cosas santas, a las cosas que son de Dios, porque Dios es santo, todo lo que Él es santidad. No podemos acceder a eso si es que no somos santos. Entonces, ¿cómo podemos ser santificados? Vemos que el arrepentimiento es una condición indispensable. Reconocer los pecados que cometemos, pero más que eso, debemos tener un pesar profundo en nuestros corazones por los hechos pecaminosos y alejados de la santidad de Dios que hemos cometido. Eso es esencial para poder santificarnos. Dios, ¿no es cierto?, y leo textual, no oye la oración que busca el perdón y que no viene de un espíritu contrito. Eso Dios no lo oye. Cuando nosotros queremos pedir perdón, pero por dentro realmente no estamos arrepentidos, nuestro espíritu no está contrito. No hay forma de acceder a eso. Eso es una forma hipócrita de pedir perdón, porque realmente no lo sentimos. El arrepentimiento genuino viene desde el interior y se expresa. Y eventualmente, ¿no es cierto?, va a expresar dolor, va a expresar pesar, ¿no es cierto?, va a expresar lamento. Y en ese lamento puede haber lloro, ¿no es cierto?, un gemido, ¿no es cierto?, fuerte y bien apesadumbrado. Pero solo eso no significa que haya un real arrepentimiento. ¿Podemos llorar? Claro que sí, porque podemos estar arrepentidos y pesados, pero muchas veces no lloramos realmente porque estamos arrepentidos. Lloramos por las consecuencias que nos va a traer ese error, y no por estar arrepentidos ¿no es cierto?, faltar a la santidad de Dios, que es otra cosa. Entonces el arrepentimiento significa también confesión. No solamente hay un pesar en nuestro interior, sino que también hay un hecho que es puntual, que es confesar. Yo me arrepiento, pero debo confesar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿No es cierto? Entonces, cuando nos arrepentimos, ¿no es cierto?, nos arrepentimos de las actitudes que cometemos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Nosotros nos abandonamos el pecado, volvemos la espalda a todo lo que es pecaminoso, a todo lo que es falto de santidad, como hecho tal, ¿no es cierto?, hábitos, malas compañías, para darle toda la atención a lo que es santo. Eso es santificarse. Eso es santificación. Más que algo ideológico, algo que está en el cielo. Porque muchas veces tenemos términos que los tenemos como muy elevados y decimos, no, santifiquémonos y todo eso, y realmente no lo llevamos a la práctica. ¿Qué entonces es santificarse? Santificarse es alejarse de lo que me contamina. Santificarse es alejarse de lo pecaminoso. Y ahora, ¿qué es lo pecaminoso para nosotros? Para algunos quizás que tenga problemas con el alcohol, alejarse del alcohol. Para otro que sea problemas, ¿no es cierto?, los juegos de azar, alejarse de cualquier cosa que tenga que ver con apuestas, hasta de la lotería, si quiere, de una lota familiar. Incluso eso a veces puede hacer. Y así, en infinidad de áreas que podemos dar ejemplo. Eso es santificarse. Eso es apartarse. Lo que veíamos la semana pasada, ¿no es cierto? Esa es una forma de santificarse. Y mediante esa santificación yo me alejo, me aparto, y producto de ese apartarme y consagrarme para lo que es bueno, yo me voy purificando, porque no me estoy contaminando. Entonces, me someto a la voluntad de Dios, que es por su palabra. ¿Se acuerdan que dijimos que Jesús decía, santifícalos
en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra santifica, pero también purifica, porque nos limpia. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Él vive en santidad, en la altura, y para poder acceder a eso debemos ser santos. Pero para ser santos necesitamos estar quebrantados y estar en una condición de humildad. Y a esa condición nos lleva solamente el arrepentimiento y la confesión. Porque ninguna persona que no esté quebrantada y no esté humillada, realmente está arrepentida. Una persona que está arrepentida está en una posición de quebrantamiento y de humildad, de humillación delante de Dios. Eso se da por consecuencia. Que un quebrantado y un humillado está en una posición de santidad. Porque sabe que cometió un error, está realmente arrepentido, y eso va a producir un alejamiento y una consagración de lo que está todo contaminado en nuestro ser. Segunda de Corintios 7:1, porque es un proceso que nosotros debemos hacerlo. Pablo lo declara en este versículo. Segunda de Corintios 7:1. Dice, así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dijimos que santidad y purificación o pureza no eran lo mismo, pero van ligados una a la otra. ¿Ya? Y en este versículo lo vemos. Y la santificación y la purificación, una vez ya hechas por nuestro Dios, es nuestro deber mantenerlas en el tiempo. Y aquí Pablo lo menciona, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y de esta forma es que perfeccionamos la santidad. Efesios 4 dice, vestidos del nuevo hombre que es en santidad y en verdad. El que ha sido nacido de nuevo no practica el pecado. Porque si está vestido del nuevo hombre, que es en verdad y en santidad, está totalmente alejado y consagrado para lo santo, lo justo, lo verdadero, que es lo que Dios es. Acá no se trata de lo que es. Algunos dicen, no, eso es malo, así que yo no lo hago. Se trata de lo que Dios es, no de lo que es malo y de lo que es bueno. Es de lo que Dios es. Y si Dios es bueno, si Dios es santo, obviamente que me conviene. Pero se trata de lo que Dios es. Cuando lo vemos siempre como una forma represiva y prohibitiva, nos genera más problemas. No, eso es malo, no, eso es pecado. Es verdad que es pecado. Pero yo me estoy alejando del pecado o me estoy acercando a Dios. Ese es el punto. Desde la plataforma en la cual yo me paro, depende en verdad de qué me estoy preocupando. ¿Me estoy preocupando de ser limpio solamente y falto de pecado? ¿O me estoy preocupando de ser más como Dios? Es distinto. No es lo mismo. Mi motivación cambia. Y me voy acercando más a la imagen y al estándar de Él. Porque recuerden, Jesús decía, yo hago esto porque mi Padre lo hace. Jamás Él dijo, oye, eso es pecado. No. Mi Padre es amor, yo soy amor. Mi Padre hace esto, entonces yo hago esto. Pues yo me estoy acercando a Dios. Entonces, si hilamos más fino y hacemos las definiciones más correctas, no nos estamos alejando del pecado. Me estoy acercando a Dios. Y por ende, eso es un alejamiento del pecado. Pero no es lo mismo. Todas las denominaciones, ¿no es cierto? Todas las religiones, todas las ideologías religiosas, por así llamarlo, tienen un método de santificación, supuesto.
tienen una eventual limpieza, tienen una eventual purificación, ¿cierto? No vamos a nombrar religiones, pero todas las religiones tienen. Hay algunos que creen que somos salvos y santificados a la vez, ¿no es cierto? El pastor ya lo ha hablado, los jóvenes también han sido instruidos de eso en el año. ¿Sí? Pero lo único que podemos nosotros hacer, más que debatir de esas ideas y opiniones, es ver lo que dice la palabra. En Hechos 19, 1 y 2 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si es que hay Espíritu Santo. Es decir, ellos habían sido ministrados con el Evangelio, le había sido compartido el Evangelio, ellos habían atendido y habían creído, pero hasta ahí había quedado el punto. Y sobre ellos no había sido impartido el Espíritu Santo. Entonces vemos que no hay un proceso de santificación para ellos. Porque cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida es porque nosotros estamos santificados. Dios jamás va a venir si es que no hay santificación en nuestro cuerpo. Después depende de nosotros si lo mantenemos. Porque si nosotros nos contaminamos completos, espérense, sentaditos que Dios se va a quedar ahí. Dios no va a permitir eso. Tal cual como se los declaré en Crónicas, que le declaraba a Salomón: si tú profanas mi templo, yo me voy. Y ustedes van a hacer un escarnio van a ser escarnecidos y van a ser una burla, una vergüenza para los otros. Entonces, no habría razón de que los apóstoles nos dijeran: cuiden su cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Y si somos templo, también podemos profanar el templo. Y si podemos profanar el templo, también se puede ir el Espíritu Santo de nosotros. Entonces, no es algo tan simple. Debemos tener especial cuidado, especial atención y preocupación con esas cosas. Los efesios habían recibido la palabra, pero no el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ya? Y el recibir el Espíritu Santo es la confirmación de que nosotros hemos sido santificados. Esa es la razón por la cual nosotros somos santificados, para que Dios pueda habitar en nosotros. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Y como Dios es santo, es un Espíritu que es santo. Los nombres tienen una razón de ser. Y el Espíritu Santo viene cuando ya ha sido culminado el proceso de santificación de parte de Dios con nosotros. Somos apartados porque nosotros creemos y viene el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando hablamos de bautismo, ¿no es cierto? Porque estos habían sido seguramente solamente bautizados en agua. El bautismo es una inmersión, es sumergirte en. Bautismo en agua. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de un bautismo en el Espíritu Santo, o bautismo del Espíritu Santo, es que nos sumergimos en él. La palabra de Dios declara que Él está en todos y en todo. Él lo llena todo y todo. Él llena todo y todos. Por ejemplo, si en una pecera o en una piscina yo echo una taza, ¿no es cierto?, que está vacía, y la meto al agua, al fondo, al fondo, al fondo. Él llena todo lo que está alrededor de esa taza, pero también llena de todo el interior. Así es como opera Dios. Me dice, ¿cómo va a estar en todos y en todo? Está en todo y en todos. Es distinto. Él está llenando todo lo que me rodea, pero está llenando el interior de todas las cosas también. Es distinto. Entonces no podemos ser santificados y purificados permanentemente sin la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía a toda verdad. En Hechos 8, del 14 al 17, ¿no es cierto?, dice lo siguiente. Hechos 8, del 14 al 17. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo
habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ellos eran santificados. Esa era como la obra cúlmine de Dios. Él nos purifica de todo pecado, los limpia con su sangre, pero también nos santifica, que es distinto. Tan pronto la iglesia de Jerusalén oyó que Samaria había recibido la palabra, la salvación, envió a 2 de sus apóstoles, y esto era vital para poder comenzar el ciclo de la santificación, que empezaba por el bautismo del Espíritu Santo. Comenzaba por ahí, porque era un hecho visible de que ellos habían sido santificados, que ellos creyeron, pero Dios también los santificó. Y si ellos recibieron el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, sabemos que hay expresiones de lo que significa ser llenado por el Espíritu, y lo vemos en el Pentecostés, por ejemplo. Esta experiencia, que es única, es elemental para erradicar la conducta pecaminosa, que es la voluntad del hombre. Hechos 12:10 dice cómo nosotros podemos ser santificados. Hechos 12:10 dice: habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se... No, esa no. Me puse como mi papá. Perdón. Hebreos. Hebreos 12:10, perdón. No. Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Esto hablando de los padres terrenales. Pero ¿de quién habla? Pero está hablando de este padre que está disciplinando a estos hijos, a los que le está escribiendo la carta. El autor de Hebreos está diciendo, pero este padre, o sea, yo, que soy su padre espiritual, para lo que nos es provechoso, le estoy disciplinando para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y ojo, que él cuando habla y declara que él está disciplinando a los hijos, dentro de esa disciplina él mismo se incluye. Dice, yo lo estoy disciplinando, pero cuando yo los disciplino, yo también me incluyo en esa disciplina, porque yo también estoy haciendo lo que les digo que ustedes tienen que hacer. Que ese es un principio vital dentro de la exhortación y dentro de la enseñanza. Yo no puedo enseñar algo que no hago. Entonces, aquí el autor de Hebreos dice, pero yo que le estoy enseñando para lo que nos es provechoso. A todos nos es provechoso. Yo le estoy enseñando algo que yo practico porque también para mí es provechoso. Y a través de la instrucción, a través de la disciplina, a través de la corrección, que es lo mismo, participemos de su santidad. Y aquí se cumple, ¿no es cierto?, que concuerdan todas las palabras. Disciplina, hijos, madurez, crecimiento, obediencia, adoración, santidad, pureza, y todo lo que hemos estado viendo hace tanto tiempo atrás. Vemos que la disciplina es una forma fundamental para santificarnos. La palabra nos limpia, es verdad, pero la corrección nos permite y nos ayuda a santificarnos. Esto es a apartarnos, esto es a corregir las malas conductas que hay en nuestro interior para dar en el punto exacto, específico, y no salirnos de la santidad. Porque un error nos puede llevar a profanar el templo de Dios. Nos puede llevar a profanar todos los santos que hay en nosotros. Y eso es una realidad. ¿Cómo empezó Salomón siendo tan sabio? Él, primero, comenzó a tener más mujeres de las que debía. En los reyes se usaba tener muchas mujeres, es verdad. Pero Dios jamás permitió, Dios lo permitió, pero Dios jamás aprobó eso. De hecho, en las leyes dice, no tengan más
de una mujer. Y de hecho le pone una medida bien alta, porque dice, si tú quieres tener otra mujer, mínimo tienes que tener los mismos beneficios para esta mujer que para esta mujer, si tienes una segunda. Pero los reyes, como tenían tanta riqueza, dijeron, sí, me alcanza, puedo tener 2, 3, 4, podían tener, Salomón tenía muchas. Realmente podían tener, pero ellos leyeron mal esto, porque ellos tenían que tener la misma riqueza duplicada para poder tener otra mujer. Pero ellos ocuparon la misma riqueza, como alcanzaba para todas, la repartieron. Y eso no era así. Entonces Dios le dijo, ok, si quieres tener una mujer, tienes que tener todos los privilegios que tiene la otra. Y lo que hizo, si sumaban una extra, era dividir la riqueza en dos. Y eso no corría. Pero Dios lo permitió. Y Dios lo permitió porque nosotros tenemos un espacio y un margen de poder decidir. Pero tenemos la advertencia de Dios. Y de hecho Dios da la advertencia antes. A nosotros siempre nos da la advertencia antes. Muchas veces nos equivocamos y nos equivocamos de puro terco. Muy pocas veces nos equivocamos por omisión, porque no sabíamos. Y muchas veces si no sabemos es por culpa nuestra. Entonces al final igual prácticamente es muy pequeño el porcentaje de omisión que tenemos. Entonces es importante entender que la disciplina nos lleva a esta santidad. Y también es importante entender qué va a ser la santificación en nosotros. ¿Cierto? Nosotros nos apartamos, pero el apartarnos, como dijimos, va a erradicar el pecado como tal de nuestra vida. Porque si nos vestimos del nuevo hombre, que es según la verdad y según la santidad, vamos a ser apartados de toda pecaminosidad, de todo mal, producto del, primero, ejercicio del apartarse, y segundo, por el uso de lo santo. Después lo profano ya no nos gusta, pero es por el uso, por el ejercicio de la santidad. Entonces la santificación erradica el pecado como tal, principalmente en el corazón, que es donde se asientan las emociones y las decisiones. Es difícil entenderlo y mucho más, obviamente, vivir. Una cosa es declararlo y otra cosa es vivirlo. No es posible vivir una vida llena del Espíritu Santo, llena del Espíritu de Dios, me perdí en la... No es posible vivir una vida llena del Espíritu sin la erradicación de la pecaminosidad del corazón del hombre. No se puede, porque estamos siendo un agua tibia, que no es ni caliente ni fría. Estamos siendo un agua dulce y salada, que es imposible, porque Dios vomita de su boca eso. ¿Por qué Dios lo vomita? Porque eso no es algo santo, es algo profano. Por eso la palabra de Dios dice, al tibio lo vomito. Prefiero que seas frío o que seas caliente. Pero cuando eres tibio eres profano, no eres santo. La santidad es exclusividad. Exclusividad de que estás consagrado para algo. Entonces Dios prefiere que sí, si eres del otro equipo, que seas del otro equipo. Pero no que sí y que no. Porque eso es profanar. Incluso profanas lo profano. Profanas lo pecaminoso, si eres tibio. Porque estás entre dos aguas. Es imposible. No eres leal. Y Dios quiere gente santa, apartada, dedicada y exclusiva para Él. De hecho, Dios declara que Él va a ser un pueblo nuevo, un pueblo para sí, que sea mejor, que no sea desleal, que no sea profano, porque el pueblo de Israel profanó el pacto una y otra vez. El día de reposo lo profanó una y otra vez. El templo lo profanó una y otra vez. Por eso que ellos fueron esclavos, por eso que ellos después se fueron al cautiverio. 2, 3 veces. Y los imperios los absorbieron. Eso no fue porque sí. La Biblia declara que ellos, cada cautiverio que pasaron fue por
causa de profanar la ley de Dios, la santidad de Dios, la exclusividad al servicio de lo que Dios había entregado a ese pueblo. Fíjense que el pueblo de Dios tenía un privilegio tan grande, y ellos viendo tantos milagros visibles, portentosos, aún así ellos no erradicaban de ellos la exclusividad para con Dios, de creerle solo a Dios, viendo que los dioses de los otros no tenían ni una competencia con el Dios de su padre Abraham, de su padre Jacob, de su padre Isaac, lo dije al revés, Isaac, Jacob, no tenía ni una competencia. Viendo ellos cómo Dios les sacó de Egipto con mano poderosa, con milagros, con prodigios, aún así, pasaron 3 días sin agua y ya estaban reclamando. Otro poquito más, reclamaban. Ay, tengo hambre. Ah, pucha, tengo hambre, me voy a morir de hambre aquí. Eran alaracos. ¿Cierto? Bien alaracos. Dios les tenía maná, Dios les tenía codornices, Dios les tenía agüita, les tenía ropita porque no se les gastaba ni les quedaba apretada. Y no era una poca medida lo que Dios les daba. Era bien abundante lo que Dios daba. Era de maná, imagínense que de maná era un efa, que era una vasija que tenía 3,7 litros de maná por cabeza. Y 3,7 litros es un buen volumen. Eso llena unos 4 o 5 estómagos más o menos. Y ellos comían eso diario y hacían guisados con eso. Ellos lo recogían y hacían guisos, cocinaban eso. Pero por familia era mucho. Y eso no tenía que quedar nada para el otro día. O sea, eran muy bien alimentados, las codornices venían, pero en montones. No era poco. El agua brotaba, ¿no es cierto? Usted ya, el tío Fido les dijo cuántos trastes tenían que lavar, ¿no es cierto? Con el agua, ¿cuántos podrían haber lavado? Era mucha agua, mucha comida, mucha carne. Y aún así, ellos tenían un espíritu y una mente esclava. Ellos jamás se quisieron vestir de su nueva posición. Acá todavía no hablamos de un nuevo hombre, pero de su nueva posición de libertad. Y vemos que ellos profanaron una y otra vez la elección que Dios había hecho de este pueblo. Porque dijo, este es mi pueblo, mi primogénito. Estamos hablando de hijos. Y ellos no honraron esa elección. Esa elección fue un hecho de santidad. Yo los tomo, son míos. Los consagro porque son para mí. Ustedes son un pueblo escogido que son míos. Y de aquí voy a sacar un libertador para toda la humanidad. De aquí voy a traer un redentor para toda la humanidad. Ellos eran un remanente escogido. Y aún así, ellos no honraron esa elección que Dios había hecho de ellos. Y le profanaron, y dudaron, vacilaron, y reclamaron, y muchas veces se levantaron en contra del Dios poderoso que los había librado. Entonces su carnalidad era más arriba de lo que cualquier hombre podría haber soportado. Vimos, ¿no es cierto?, como Moisés, entonces, yo creo que con toda razón se molestó, y vemos que se molestó una vez. Yo creo que se podría haber molestado con justa razón miles de veces en los 40 años. No me imagino cuánta rabia le hicieron pasar al pobre Moisés, ¿no es cierto? No justificamos la acción de Moisés, porque él no santificó a Dios. Cuando Dios le dice, no me santificaste, es que tú preferiste, ¿no es cierto?, airarte con el pueblo en vez de obedecerme y santificarme a mí, que soy lo importante. Y aquí volvemos a lo mismo. ¿Estamos mirando el pecado para alejarnos o estoy viendo a acercarme a Dios? Entonces Moisés lo que hizo acá es se enojó con el pueblo en vez de hablar y de querer hacer lo que Dios le decía y punto, sin mirar al pueblo. Entonces él ahí entró en un juego y en un hecho que su emoción le falló, porque su emoción y su amor, sin duda su amor por el pueblo,
también le pasó una mala jugada. ¿Cuántos tienen familiares que son tercos y son porfiados y uno quiere decirle cosas, ¿no es cierto? Y a uno le llega a dar rabia. No es que no quiera, sino que es porque quiere hacer familiar y quiere que le vaya bien y no le hace caso y uno le da rabia. Uno se enoja. ¿Cuántas veces uno hace así? Que es parecido a golpear. Uno está golpeando el aire igual, así que está haciendo el gesto, ¿no es cierto? Pero no es porque le faltaba amor. Es porque él amaba al pueblo de Israel. Y si amaba al pueblo de Israel, él se enfadaba porque no hacían ellos las cosas bien. Pero en ese enfado y en esa mezcla de emocionalidad y en esa acción almática, él perdió la oportunidad de entrar en la tierra. Por no santificar a Dios. Por no darle la exclusividad que hablamos a Dios. Por no darle la importancia a Dios sobre el pueblo. Porque en este caso Moisés puso la vista en el pueblo sobre Dios. Si no, no hubiese ocurrido lo que pasó. Entonces, la carnalidad no es lo físico, ¿no es cierto? Y el pastor nos mencionaba que si no, sería fácil, nos cortamos un brazo y yo soy menos carnal que antes. Sería fácil. O reducimos nuestro cuerpo a ceniza, ¿no es cierto? Nosotros eliminamos este cuerpo y nosotros ya no somos más carnales, somos santos. Pero eso no es así. La carnalidad es una condición interna. Es una condición del alma que se manifiesta en actitudes, en hechos, en emociones. Y las emociones son pensamientos, ahí tejer ahí algunos argumentos también, porque se tejen con emociones. Entonces la carnalidad tiene que ver con el alma, con las emociones, y obviamente que se manifiestan en un hecho. Entonces, por ejemplo, los fariseos quizás no tenían su pecaminosidad en el hecho mismo, pero sí la tenían en el alma. Entonces Jesús se los reprocha y le dice, ustedes por dentro están ardiendo. Ustedes cumplen la ley. No, yo no les puedo, no tengo testigos para decir que no. Pero Jesús fue testigo para decirle, pero ustedes por dentro, vamos a ver si son iguales. Entonces, esto es vital. No es solamente una condición externa. De hecho, la condición externa podría ser la que menos debiésemos preocuparnos, porque la condición externa es un resultado de nuestra condición interna. Si nuestra condición interna está en santidad y en pureza, el resto es un efecto dominó. Se expresa lo que nosotros somos. Entonces, si nosotros somos en alguna forma tan poco honestos, ¿no es cierto?, en demostrar algo que somos, en algún momento esa falta de honestidad, esa hipocresía, esa mentira va a ser derribada porque en algún momento se va a expresar nuestra carnalidad. Vamos a expresarla. Es distinto que si trabajamos en nuestro interior, no nos preocupamos de mantener una careta. Porque estamos preocupándonos de la santidad interna, propia, que nos asegura y nos garantiza una expresión también externa. Ojo, con esto no digo que no nos vamos a equivocar. ¿Ok? La palabra nos da, ¿no es cierto?, nos da consejos para poder ser santos. La naturaleza entonces de la carnalidad es un yo engreído, soberbio, un yo torcido en mis motivaciones y en mis pretensiones. Y aquí vienen, ¿no es cierto?, los pensamientos. A mí me hubiese gustado tener eso, a mí me hubiese gustado hacer eso. ¿A cuánto no ha pasado eso? ¿No es cierto? Dios bendice a un hermano, pucha, yo también quería esa bendición. Dios, ¿por qué a mí no? Yo creo que todos luchamos con eso. Todos. Pero tiene que haber un momento, ¿no es cierto?, en el cual dejemos de luchar con eso, porque dejamos de lado nuestras propias pretensiones,
nuestras propias intenciones para darle paso a la voluntad de Dios. Y cuando le damos paso a la voluntad de Dios, ya ese egocentrismo queda relegado. Ya no es lo que yo quiero, sino lo que Él quiere para mí. Y ahí ya no hay competencia entre uno y otro. Y ahí ya no hay impurezas del tipo, por ejemplo, los hijos de los dos apóstoles, Juan y Jacob. ¿Se acuerdan? Que le pedían una cosa de forma bien ahí, calladita y apartada, porque estaban compitiendo con el otro. Querían asegurarse de algo que quizás ni siquiera era, bueno, no era para ellos. Porque Jesús le dijo, yo no tengo potestad para darte eso. Entonces, vimos que a los apóstoles también les faltaba un poquito. Y Dios les dijo, espérense un poco acá, para que sean empoderados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo iba a ser el sello de la santificación en ellos. Ustedes están preparados ahora para ir, porque no va a haber contaminación en sus corazones. ¿Cierto? La Escritura nos limpia, nos lava y nos lleva, ¿no es cierto?, a esta erradicación de la maldad del corazón. Lo vimos en Juan 1:9, ¿no es cierto? Lo vemos en Romanos 8, del 7 al 8, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden ser, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, sin santidad no podemos agradar a Dios. Es igual que sin fe, tampoco podemos agradar a Dios. Porque si no tenemos santidad, estamos en carnalidad. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces los que viven según la carne tampoco pueden operar según la fe. Entonces, ¿cómo podríamos servir a Dios sin la erradicación de la carnalidad en nuestra vida? Lo que hemos estado hablando. Pablo lo confirma. Y Hechos 15 dice, 15, 8 y 9 dice, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. En estos dos versos se incluye que la limpieza por el Espíritu Santo puede ser apropiada universalmente sin excluir a nadie. Si ellos creyeron, ¿no es cierto?, por medio de la fe, son limpiados. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acá hablamos de las conductas y de los hechos. Limpiar vuestras manos. Las manos es tipología de la obra que uno hace, de la voluntad que uno opera. ¿No es cierto? El salmista David dice, lavaré mis manos en inocencia y así andaré alrededor de tu altar. Lavaré mis manos de mi propia voluntad. Lavaré mis manos, lavaré mis hechos, lavaré mis conductas. La mano hace referencia a eso, hace tipología a todo lo que yo realizo según mi propio deseo. Es la obra de mis manos. Entonces dice, yo me despojo de lo que yo quiero, hago lo que tú quieres, porque así puedo andar alrededor de tu altar. Lo declara en Salmos. David tenía muy claro ese concepto de santidad, porque eso es santidad. Apartarse de la carnalidad, consagrarse para lo que Dios quiere, que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando Jesús dice, si es posible que pase de mí esta copa, obviamente que eso era un dolor terrible. Él estaba sintiendo la presión de todo el infierno. Pero él dice, en este caso él se santifica. Esta es una forma de santificarse. Dice, pero que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Eso es santificarse. Eso es lavarse las manos. Porque ya yo no lo hago, sino yo no hago lo que yo quiero, hago lo que el Padre quiere. Y recuerden que Jesús decía, yo me santifico para que ellos sean santificados. Entonces, en esta oración, Él se santifica de esa forma también. Dice, yo me aparto de lo que yo quisiera en mi cuerpo para que ellos también sean santificados. Porque sin ese sacrificio no estaba terminada la redención. Romanos 6, 1 al 7 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera.
Porque los que hemos muerto al pecado, los que nos hemos erradicado del pecado, los que nos hemos consagrado, los que nos estamos santificando, ¿cómo viviremos aún en eso? ¿O en el pecado? ¿O en la carnalidad? ¿O no sabéis que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Esto es, en el Espíritu Santo también. Vemos que Cristo, el Espíritu Santo y el Padre es uno. Eso es entender el poder del uno y no separarlos como entes individuales. Hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Recuérdese, vestido del nuevo hombre. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto de nuestro viejo hombre, que fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado al pecado. Entonces aquí hablamos de un cuerpo del pecado que está destruido, y no hablamos de la carne, de esta carne. Hablamos del cuerpo que está enquistado en el alma, que hablamos recién, que ahí es donde se habita la carnalidad. Entonces, destruyamos, ¿no es cierto?, para que destruido el cuerpo del pecado, ¿no es cierto?, no nos sirvamos más, no sirvamos más al pecado. Porque si hemos muerto, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. No juzguemos la enseñanza de la palabra de Dios en cuanto a la erradicación o la purificación del pecado de nuestro corazón. Porque quizás las conductas de las personas que nos rodean, todos incluidos, a veces nos va a desilusionar. Y esto no le va a quitar veracidad a la palabra. La palabra nos instruye, nos limpia. Pero hasta ahí llega la palabra. El resto es nosotros aplicarla, llevarla a vida en nosotros. Y eso produce vida en nosotros. Pero si nosotros no renunciamos, si nosotros no nos limpiamos, si nosotros no nos apegamos ni nos consagramos a lo que Dios nos está diciendo, no podemos tener vida en Él, porque nosotros no estamos muriendo al pecado. Entonces no podemos juzgar la palabra de Dios si es que vemos que no hay efecto. Es que nosotros no estamos haciendo algo bien. Si cada persona que profesa ser santificada, ¿no es cierto?, resulta ser una persona poco honesta que al final se pierde, eso no cambia en nada la palabra de Dios con respecto a esta demanda de santificación y de pureza. Porque esto es un hecho que debemos nosotros procurar de forma persistente. La perfección no es un ideal, y lo hemos visto, lo hemos hablado. Es una condición normal de una vida en victoria. La plenitud, si le poseemos a Él, debemos aspirar a la plenitud. No seamos engañados por Satanás, quien nos hace mirar los errores y pecados de otros, para no vivir en pos de una condición de plenitud y de perfección en Cristo Jesús, y que Cristo prepara para sus hijos y quiere para sus hijos. Al ser santificado el corazón no solo estará limpio, sino que tendrá el poder espiritual para vivir victoriosamente y expresar la exacta representación que es su semejanza alrededor de los que nosotros nos relacionamos. La gente puede sentirse contristada y condenada delante de nosotros por los pecados que ellos cometen y por sus actitudes y por el hecho de vivir en una forma poco santa. Y ellos están conscientes de eso. ¿No es cierto? Pero si vivimos esta vida santificada e irreprensible, llegará un momento en que nosotros vamos a ser un ejemplo para ellos. Y la forma en la que nosotros expresemos esa santidad y esa pureza va a depender si ellos van a querer
obtener y van a querer y van a desear tener el mismo resultado que nosotros tenemos. Y van a querer desear lo mismo que nosotros poseemos, que es el Espíritu Santo. Porque no van a ver el pecado, como les dije recién, sino que van a ver a Dios. Depende del punto de vista cómo nosotros expresemos esa santidad, van a ver ellos un ejemplo de semejanza a Dios. Si yo opero en mi santidad, ¿no es cierto? Como les dije recién, alejándome del pecado, ¿no es cierto? La gente nos ve y dice, no, para ustedes todo es pecado. Entonces, todos lo prohíben. ¿Le han dicho eso? A mí me lo han dicho muchas veces. Quizás no porque a mí me han visto hacer eso, sino porque es lo que ellos conocen y lo que han visto. Dicen, no, soy cristiano, evangélico. Pero si para ti todo es pecado, tú no podías hacer esto. Oye, ¿y tú haces esto? Si esto es pecado. Pecado, puro pecado. Y digo, todo me es lícito, no todo me conviene. Y uno explica el porqué. Entonces, desde la perspectiva que nosotros testimoniemos nuestra santidad, porque el testimoniar tiene que ver con la vivencia de lo que nosotros tenemos. Recuerden que cuando Jesús hablaba con Nicodemo le decía, en verdad nosotros lo que sabemos, hablamos, y lo que conocemos, testificamos. Hay dos diferencias, y son muy claras de las que Jesús le hacía hincapié a Nicodemo respecto del diálogo que estaban teniendo. Jesús le decía, yo sé que tú sabes y lo expresas, yo también lo sé y lo expreso, pero yo te estoy testificando algo que conozco y tú no lo conoces. Los fariseos no podían testificar, los fariseos solo podían enseñar, porque ellos no sabían, a ese nivel, a ese punto, cuando el sacerdocio ya estaba corrompido, ellos solamente enseñaban algo, pero no lo conocían. Entonces ellos no podían testificar, solo podían hablar de algunas cosas, que es muy diferente. Jesús hablaba y testificaba, porque Él conocía, porque Él había experimentado algo y porque Él vivía algo. Y hablamos de convertirse, ¿no es cierto?, en el mensaje, no solamente un portador del mensaje, porque el portador del mensaje lo expresa y punto. Pero el que se convierte en el mensaje es porque lo ha vivido y lo puede testimoniar. Puede ser testigo de eso. Entonces, de la forma en que nosotros tengamos testimonio de santidad, vamos a influenciar y a impactar al que está a nuestro lado. Porque ellos van a ver que no es que estamos diciendo todo es pecado. Que ya les dije, es verdad, es pecado. Y yo no me estoy fijando en el pecado para ser santo. Yo me estoy fijando en acercarme a Dios, no en alejarme del pecado. La consecuencia propia es alejarme del pecado. Pero yo me estoy acercando a Dios. Y es distinto. Porque yo no me estoy prohibiendo algo. Yo me estoy pareciendo a Dios. Y si me estoy pareciendo a Dios, me estoy alejando de lo que no es como Dios, que es el pecado, obviamente. Y cambia la perspectiva de cómo nosotros vemos las cosas. Y va a cambiar la perspectiva de cómo el otro ya se va a enfrentar a nosotros. Porque ya para él no va a ser todo pecado, sino que va a ser que yo estoy expresando algo que él no tiene y que es puro, que es bello, que es honesto, pero que además me da resultados de algo. Una familia plena, una vida feliz, un reposo, una tranquilidad, lo que quiera. Entonces el resultado de nosotros, cómo estamos mirando las cosas, es que cómo nosotros vamos a expresar al resto de las cosas. Podemos estar en lo cierto, pero estamos mirando bajo un prisma un poco borroso y debemos ser más exactos en cómo expresamos, ¿no es cierto?, nuestra semejanza y nuestra fe para el otro. Porque si la expresáramos de tal forma, muchos también ya habrían entrado quizás antes, ¿no es cierto? Es verdad que la palabra dice que Él añade a los que tienen que ser añadidos, estamos claros.
pero ante una representación exacta de Dios, no creo que haya oposición, no creo que haya argumentación, porque los efectos y los resultados están a la vista. No hay cómo refutar. Y de hecho, el punto crítico para no creer y el punto crítico para no aceptarnos es los resultados de nuestra vida. No es porque no quieran, es porque no les cuadra. ¿O no? Eso es. Es simple. No les cuadra. Y si no les cuadra es porque algo no estamos haciendo bien. Entonces, si yo quiero afectar mi vecindario, pero mis vecinos están viendo cómo yo estoy viviendo mi vida, ¿no es cierto? Es difícil, no les cuadra. Entonces, son cristianos, pero esto y esto. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Todos tenemos ese, por decirlo así, tejado de vidrio. Pero cuando tenemos una vida irreprensible en santidad y en pureza, aunque tengamos errores, producto de la santidad y la pureza vamos a impactar. El punto es cuando tenemos esos errores y no los cambiamos, sabiendo que debemos cambiarlos. Amén. Dios les bendiga.